sea, aquí tenemos los ejercicios. Profe, Tenemos, sí, creo que estás presentando otra cosa. otra cosa que estoy presentando. Es un puro texto, se ve. Algo Ahí, sigue igual. O sea, estamos mostrando algo que sí, habla- igual. Y es Ahí se ve un texto de Word, profe. Que dice ejercitario de autoevaluación enzimas. Nota para clases virtuales conjuntas mayo 2021. Eso ya está cerrado. Bueno, dejo de presentar y vuelvo. Ahí, ¿ven los ejercicios? Ahora sí. Ok, bien, entonces vamos a avanzar. Acerca de la catálisis biológica es correcto afirmar. Dice, a diferencia de otros catalizadores, las enzimas son capaces de disminuir la energía de activación de una reacción. A diferencia, en realidad todos los catalizadores hacen, tienen ese mismo efecto de disminuir la energía de activación, así que no es que en eso son diferentes. Pues dice, a diferencia de otras proteínas, las enzimas son menos sensibles a cambio de temperatura. Las enzimas, la mayoría de las enzimas, ¿qué estructura tienen? ¿Qué son? ¿De qué están hechas? Terciarias. O sea, a ver, ¿de qué naturaleza? Son proteínas globulares, ¿verdad? Y por tanto, mayoritariamente lo que vamos a encontrar es estructura terciaria. Inclusive estructura solo terciaria. Cuaternaria. Algunas con estructura cuaternaria y por lo tanto si son proteínas globulares son sensibles a cambio de temperatura, cambio de pH, cambio de fuerza iónica, es decir, a los diversos factores que pueden alterar el comportamiento de una proteína. Así que eso, las enzimas son igual o más sensibles que otras proteínas globulares. Todas las enzimas emplean cofactores en sus mecanismos catalíticos. ¿Esto es obligatorio? No. Hay las enzimas del grupo 1 y el grupo 2, prácticamente todas utilizan cofactores. Pero, por ejemplo, muchas de las hidrolasas no utilizan cofactores. Las enzimas son capaces de hacer que reacciones desfavorables se vuelvan favorables. ¿Inciden en el componente termodinámico de la reacción las enzimas? No. Y entonces, claro, por eliminación, pero vamos a razonar esto, nos queda esto como correcto, ¿verdad? La acción de la catálisis fue descrita antes que su naturaleza proteica. O sea, primero se identificó que existían los fermentos, que estos están relacionados con los seres vivos, luego que podía ser incluso en extractos libres de células, y después se supo que tenían estructura proteica. Por favor, cuando haya alguna duda, participen. Vamos con la segunda. La especificidad de las enzimas por el sustrato. Y aquí, antes de seguir, ¿qué quiere decir esto de especificidad? Cuando ustedes dicen esto es específico para tal cosa. ¿Qué están diciendo? Claro, que se aplica solo a él, ¿verdad? Eso quiere decir que es específico. De que vamos a aplicar esto solo a él. Entonces, la especificidad de la enzima por el sustrato implica que la enzima reconozca solo a un sustrato, a una molécula, o a un grupo limitado de moléculas. Eso quiere decir especificidad. Y tiene que ver con todo lo siguiente, excepto, es decir, lo que estamos buscando es algo que no se relacione con la especificidad.
La polaridad de los grupos R de los residuos que conforman el sitio unión tiene que ver con el reconocimiento. Sí, tiene que ver. Sí, tiene que ver, ¿verdad? Porque si hay un R polar, no va a reconocer un sitio apolar, ¿verdad? Y viceversa. La estructura primaria del polipéptido que da origen a la enzima, esto es importante para el reconocimiento del sustrato. Sí. Sí. Sí, porque justamente esos R pertenecen diferencialmente a la estructura primaria, es decir, depende de qué aminoácido esté en la secuencia. El patrón de plegamiento del polipéptido que da origen es importante para el reconocimiento. O basta que tenga la estructura primaria y se pliegue de cualquier manera para que reconozca el sustrato. Sí, importante. También es importante el patrón de plegamiento, porque no solamente tiene que haber ciertos residuos, sino que esos residuos tienen que estar en cierto lugar. De lo contrario, no va a haber complementariedad entre la estructura del sustrato y la de la enzima. El tamaño de los grupos R de los residuos que conforman el sitio capaz de alojar el sustrato, ¿influye en la especificidad? Sí, influye. Claro. Porque si tenemos un sitio con R como triptófano, por ejemplo, no va a dejar entrar un sustrato voluminoso, porque él también es voluminoso. La naturaleza de los grupos R responsables de llevar a cabo la catálisis. A ver, los mismos residuos que realizan la catálisis son los que le dan especificidad por el sustrato. No, y el ejemplo, probablemente uno, bueno, no el único, pero uno de los ejemplos más notables lo tenemos en las proteasas de serina, que todas comparten la misma estructura del sitio catalítico, pero tienen diferencia en el sitio de sustrato. Con lo cual, lo que vamos a tener es el mismo tipo de reacción, pero con sustratos diferentes. Sigamos. El incremento de la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas se debe a que éstas disminuyen la energía de activación de una reacción. Esto es equivalente a afirmar que las enzimas, aumentan la constante de equilibrio de la reacción haciendo la delta G más negativa. No modifican el equilibrio. Exacto, ¿verdad? Tanto el valor de la constante de equilibrio como el delta G son componentes termodinámicos de la reacción y no son afectados por las enzimas. Disminuye el contenido energético del estado de transición del sustrato. Lo que nosotros sabemos es que disminuye la energía de activación. ¿Y la energía de activación para qué se necesita? ¿Para formar qué? El estado de transición. El estado de transición, ¿verdad? Y por lo tanto, un estado de transición con menor contenido energético. Y decir que esto sí es correcto. Ahora, disminuyen la energía de activación haciéndola más negativa. En alguna reacción la energía de activación es negativa o siempre es una lomada, un pico de energía. Siempre es positiva, muy cierto. Aumenta la concentración del sustrato en el seno de la disolución. ¿Esto es cierto? ¿Afecta la concentración de sustrato aumentándola en la disolución? Profe, yo leí que la enzima hace que haya más concentración de sustrato en el lugar donde va a actuar, pero globalmente sigue habiendo la misma concentración. Es decir, aumenta la concentración de sustrato en el sitio catalítico. Pero si nosotros consideramos la disolución completa,
inicialmente, ¿qué tenemos? Sustrato libre más enzima libre. ¿Qué va a formar? Complejo sustrato-enzima. ¿Qué pasó con la concentración de sustrato libre? Disminuye. Va a disminuir un poquito, ¿verdad? Porque siempre hay muy poca enzima, no se pone mucha enzima. No hay cantidades equimoleculares de enzima y de sustrato. Pero ciertamente la concentración de sustrato libre va a tener disminución cuando se una a la enzima, ¿verdad? Pero jamás va a aumentar la concentración en la solución. Y disminuyen la energía de activación al aumentar el contenido energético del estado de transición. A ver, si aumenta el contenido energético del estado de transición, ¿esa barrera se hace más alta o más baja? Más alta. No te escuché. ¿Más? Se hace más alta la barrera. Más alta, ¿verdad? Y por lo tanto la reacción sería más rápida o más lenta. Lenta. Más lenta, ¿verdad? Cuanto mayor es el contenido del estado de transición, la barrera energética es más alta, cuesta más alcanzar ese estado de transición y va a ser justamente lo opuesto, aumentaría la energía de activación. Acá dice disminuye. Vamos al cuarto tema. Una de estas opciones describe algo que no corresponde a la acción de una enzima. A ver, voy a empezar por abajo. Que no corresponde. Catalizan los dos sentidos de las reacciones reversibles. ¿Esto es cierto para una enzima? En reacciones reversibles, sí. Sí, es cierto. Fíjense que acá dice no corresponde. Estamos buscando algo falso. Vamos con la primera. ¿Permite que el equilibrio se alcance en menor tiempo? Eso es falso. ¿Eh? Eso es falso. No verdadero es. Eso es verdadero. No altera la constante de equilibrio, pero sí acelera la reacción de manera que se alcance el equilibrio. O sea que ni A ni E son correctas. Vamos con la B. Ligan al sustrato por interacciones iónicas, hidrofóbicas y puente de hidrógeno. ¿Correcto? Verdadero. Sí, verdadero. Recuerden que esa unión, lo más corriente es una unión transitoria, ¿verdad? El complejo enzima-sustrato se forma, pero se disocia también. Entonces ahí entran interacciones como interacción hidrofóbica, puente de hidrógeno, atracción iónica, etc. Vamos con la D. Disminuye la energía de formación del complejo en el estado de transición. ¿Correcto? Correcto. Sí, es correcto, ¿verdad? Y entonces, vamos a ver. Disminuye el requerimiento de ATP para que ocurra una reacción endergónica. Eso no es correcto, no, ¿verdad? Las enzimas no van a interferir con eso, ¿verdad? Recuerden, primero la reacción tiene que ser espontánea termodinámicamente y en caso de que sea espontánea, ahí una enzima va a catalizar de manera que tenga un mecanismo que permita su ocurrencia más rápida. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda? Todo bien, profe. Entre las siguientes series de cofactores, es decir, ¿qué hacen los cofactores? Recuerden que los cofactores soportan cambios químicos, cambios estructurales, para que eso no afecte a la proteína o le afecte de manera reversible a la proteína. Típicamente, no es lo único, pero típicamente,
las reacciones catalizadas por las enzimas del grupo 1 o clase 1, oxidorreductasas, y clase 2, transferasas, necesitan cofactores. No son las únicas, pero prácticamente todas las de estos dos grupos sí necesitan cofactores. Aquí nos pregunta, ¿cuáles de estos cofactores están implicados en un cambio del número de oxidación de sustrato? Si cambia el número de oxidación de algún átomo del sustrato, ¿qué clase de reacción es? Oxidativa. Oxidación-reducción. No nos dice si aumenta o disminuye, por eso yo no puedo decir que sea oxidación. Dice cambia nomás. Entonces tengo que buscar cofactores redox. ¿Cuáles son cofactores redox? El NAD, El NAD, el FAD, el FAD, o sea, NAD y FAD seguro. Y obviamente NADPH también. Glutatión tiene un sulfidrilo. El sulfidrilo puede formar puente bisulfuro oxidándose, así que también podría ser. Biotina transfiere dióxido de carbono. Aquí no hay cambio por lo tanto, biotina no es. ATP participa en reacciones redox. no. No. Entonces la opción A no. NAD, FAD, vamos bien. Tiamina pirofosfato participa en fosfato de piridoxal en reacciones mediadas por transferasas. Liasas, en el caso de tiamina pirofosfato, también participa realiza descarboxilación de cetoácidos. Y el fosfato de piridoxal, transferasas, así que eso los quita de la lista. Vamos a ver, por aquí ya tenemos repetido ATP y biotina, ya vimos en la primera opción que no. Y aquí tenemos ATP que tampoco. Entonces nos queda lipoamida, sí, porque se puede reducir a dihidrolipoamida, glutatión, NADPH, que es un reductor, FAT, que es un oxidante, coenzima Q, si está como ubiquinona es oxidante, y ácido ascórbico es un reductor. Si ustedes revisan la lista de cofactores que catalizan o que están implicados en reacciones redox, van a encontrar estos componentes seguros. La mayoría de los cofactores en las reacciones enzimáticas se ligan y se disocian de la enzima. Eso es la mayoría. Entonces permite que la enzima recambie el cofactor muy fácilmente. Aquí pregunta, dos cofactores que actúan conjuntamente con enzimas, perdón, me salté uno. El 6. Tres cofactores que se unen covalentemente, o sea, se unen muy fuertemente a la enzima. O sea, ¿cuáles son? Si recuerdan nuestra lista, ¿perdón? El primero, el que dice ácido lipoico, biotina y FAT. Ah, sí, ¿por qué? A ver, ácido lipoico y biotina, ¿a qué se unen? ¿A qué parte de la enzima se unen? Al residuo de lisina. De lisina, muy bien. En el ácido lipoico, en el caso de ácido lipoico se forma lipoamida y en el caso de biotina se forma biocitina. Y FAT se une también muy fuertemente generalmente a residuos de histidina. Por lo tanto, ahí ya tenemos resuelto esto, pero vamos a analizar el resto. La coenzima A es un cofactor
que transfiere grupos, entonces no se une fuertemente. NAD es un cofactor de oxidación-reducción, pero es un cofactor difusible. O sea que aquí coenzima A y NAD no se unen fuertemente. Por el mismo motivo, C va a ser incorrecto porque contiene a NAD y a coenzima A. Y aquí tenemos en la opción de a NAD, este es un cofactor que difunde. La tiamina pirofosfato sí se une a la enzima. Y aquí tenemos ATP que no se une a la enzima. Por lo tanto, la opción A es la que tiene los 3 cofactores correctamente señalados. 2 cofactores que actúan conjuntamente con enzimas de clase 6. Recuérdenme, ¿qué tipo de reacción catalizan las enzimas de clase 6? ¿O cómo se llama la clase 6? Ligasas. Ligasa, muy bien. Y el nombre lo dice, ¿qué hace una ligasa? Puede ser grupos. Sí, une grupos, permite la síntesis de nuevos grupos funcionales, pero lo hace con una característica especial. ¿Cuál es esa? Necesita Necesita energía. Necesita energía, por lo tanto, ¿qué necesita? ATP. ATP. Entonces este tema es muy fácil. Aquí tenemos solo ATP en la opción D y en la opción E. ¿Con cuál nos quedamos y por qué? Tiamina pirofosfato participa en descarboxilación de cetoácidos. Descarboxilación, ¿eso es síntesis o hay algún componente de degradación ahí? Degradación, ok. La descarboxilación más se parece la acción de una liasa que de una sintetasa, ¿verdad? ¿Y biotina? ¿Para qué se usa? ¿En qué participa la biotina? ¿No eran reacciones de carboxilación? Carboxilación, muy bien. Si es una reacción de carboxilación, ¿es una sintetasa o no? Sí. Es una sintetasa, ¿verdad? Por lo tanto, aquí hay un cofactor de carboxilación y una fuente de energía. Bien. Los cofactores NAD, FAD, tetrahidrobiopterina y ácido fólico tienen en común todos ellos. Vamos a recordar rápidamente las características estructurales y funcionales de estos cofactores. A ver, NAD es nicotinamina adenina dinucleótido. FAD es flavina adenina dinucleótido. Ambos son cofactores ¿de qué tipo de reacción? Redox. Sí, pero correcto, son de reacciones redox, pero particularmente oxidan con o sin oxígeno. Sin oxígeno. Y por lo tanto son Deshidrogenación. deshidrogenasa. Muy bien. Pero son nucleótidos ambos, ¿verdad? Sí, sí. Cierto. Tetrahidrobiopterina es un cofactor que se utiliza en hidroxilación. ¿Eso es una reacción redox? Sí, también. Sí, porque tomamos oxígeno que tiene estado de oxidación cero
y se introduce en la molécula de sustrato con estado de oxidación o número de oxidación 2 menos. Por tanto, hay una reacción redox. Y el ácido fólico, a ver, tetrahidrobiopterina no es un nucleótido, el ácido fólico tampoco es un nucleótido, y participa en el transporte ¿de qué? ¿Monocarbonado puede ser? De un átomo de carbono, correcto. ¿Con todos los estados de oxidación o no? Todos menos dióxido de carbono. Todos menos dióxido de carbono. Muy bien, el máximo estado de oxidación no. Entonces, vamos aquí, ya que estamos abajo. ¿Todos tienen estructura de nucleótido? No. No. NAD y FAT sí. Otro que tiene estructura de nucleótido es la coenzima A. Incluye la base pteridina en su estructura. La base pteridina está presente en tetrahidrobiopterina y ácido fólico. Así que NAD y FAT no. NAD contiene nicotinamida y FAT contiene riboflavina. ¿Están implicados en reacciones que cambian el NOx del sustrato? NAD, FAT y tetrahidrobiopterina sí, pero el ácido fólico es, sobre todo en la mayoría de las reacciones, un transferente de una unidad de átomo de carbono. ¿Son portadores de grupos monocarbonados? ¿Todos son portadores, transportan grupos monocarbonados? No. No. ¿Quién sí? Ácido fólico. El ácido fólico. Solo el ácido fólico. Entonces, ¿tienen como porción activa anillos heterocíclicos con nitrógeno? Sí, todos, ¿verdad? En el caso de NAD es un anillo de nicotinamida. En el caso de FAT, isoaloxacina. En el caso de tetrahidrobiopterina es biopterina. Y en el caso del ácido fólico es la estructura de pteridina, que contienen átomos de nitrógeno dentro del anillo y están involucrados en los fenómenos catalíticos donde participan estos cofactores. Bueno, a ver. Los siguientes pares asocian a diferentes cofactores con una reacción específica. El único que no corresponde. NAD con deshidrogenación, ¿corresponde? Sí, corresponde. Corresponde, ¿no? Ácido lipoico, vamos a ver las deshidrogenaciones. Ácido lipoico con deshidrogenación. Sí, corresponde, creo. Corresponde también, correcto. Entonces, ni A ni E. Fosfato de piridoxal carboxilación. A ver, fosfato de piridoxal participa principalmente en reacciones de transferencia de grupo amino y en reacción de descarboxilación de aminoácidos. Por lo tanto, esto es el que no corresponde. Recuerden que aquí nos está diciendo no corresponde. Estamos buscando una afirmación incorrecta. Tetrahidrofolato acaban de comentar que transfiere grupos monocarbonados y la coenzima A transferencia de grupos acilo. Ya que estamos aquí, los grupos acilo, ¿de dónde proceden? ¿De qué tipo de estructura proceden? Grupos acilo. Porque no tiene sentido memorizar si no sabemos qué significa eso, ¿verdad?
Un grupo acilo, ¿quién lo provee? Los ácidos carboxílicos. Exacto, los ácidos carboxílicos. Muy bien. Por ejemplo, dame 2 ejemplos. Dos ejemplos de interés metabólico, no de cualquier cosa. Profe, ¿puede ser el ácido pirúvico y ácido láctico? A ver, bueno, la verdad que ninguno de los dos. Porque el ácido pirúvico es un cetoácido, el ácido láctico es un hidroxiácido. Algo más sencillo. Ácido fórmico y... No me gusta. Vamos al siguiente. Ácido oleico. Oleico, sí. Ese es entonces va a ser como oleíl coenzima A. Dame otro. El más corriente en el metabolismo. No recuerdo, profe, perdón. Socorro. ¿Cuál es el ácido orgánico que más aparece en el metabolismo? Constituye una encrucijada metabólica, su derivado de coenzima A. Ácido y coenzima A. ¿Y qué ácido es? No acil. Acetil. Eso, acetil coenzima A. ¿Y qué ácido está ahí representado? Ácido acético, exacto. Acetilco A, propionilco A, malonilco A, succinilco A, metilmalonilco A, palmitilco A, etc. Bien, sigamos. De los siguientes pares cofactor enzima, el único incorrecto. A ver, yo les pregunto, un cofactor, ¿qué naturaleza química puede tener? ¿Puede ser unión metálico? Tienen que ser pequeños y no tienen que ser de naturaleza proteica. Ok, pero ¿puede ser unión metálico? Sí. Sí. ¿Y puede ser una molécula orgánica? Sí. Sí, cuando es una molécula orgánica, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le dice a ese cofactor? Coenzima. Coenzima, muy bien. Entonces, ¿hay algo incorrecto aquí? ¿Qué es lo incorrecto? Serina y histidina. Claro, porque esos son aminoácidos que están presentes con proximidad en el sitio catalítico de las proteasas de serina. ¿Ya? Profe, esa es la triada activa, ¿verdad? La triada catalítica, pero no es un cofactor. Sí. Esos son los residuos que participan en la catálisis. Y efectivamente la anidrasa carbónica es una enzima que contiene zinc. La lactato deshidrogenasa utiliza NADH. Cuando está reduciendo como cofactor, los citocromos contienen el grupo hemo y la prolilhidroxilasa la estudiaron cuando hablaron de estructura y funcionalidad del colágeno, necesita ácido ascórbico. Vamos a avanzar. Todo lo afirmado con relación a la coenzima A es correcto, excepto. Estoy evitando poner las imágenes porque la proyección se queda retenida ahí y no vuelve al texto. Pero la coenzima A es una coenzima bastante compleja en cuya estructura entran ADP, ácido pantoténico y cisteamina terminando en un grupo tiol. Esa es la estructura. Entonces, si tiene ADP, ¿posee estructura de nucleótido? Sí.
Sí. ¿A qué se une? Recién me dijeron, ¿verdad? ¿Qué transporta la coenzima A? Grupos acilos. Claro, pero eso es restos de ácido. Entonces, si un ácido reacciona con un alcohol, ¿qué se forma? Éster. Un éster, muy bien. Pero si en lugar de ser un alcohol es un tiol, ¿qué va a formar? Tioéster. Un tioéster. Y efectivamente, eso ocurre también en la coenzima A. Si forma un enlace tioéster al unirse al sustrato. Correcto. ¿Modifica el estado de oxidación del carbono al cual se une? ¿Es un cofactor redox? No. Participa sobre todo en transferencias, no en reacciones redox. Parte de su estructura proviene del ATP, sí, dijimos que contiene ADP, y comparte en su estructura el grupo funcional similar al glutatión y al ácido lipoico reducido, sí, que es el grupo tiol. Son cofactores que incluyen nucleótidos de adenina en su estructura. Fíjense que cuando aparece solo entre las opciones, tienen que encontrar la opción más completa, no la primera que les quede bien. ¿Ya? Nucleótidos de adenina en el ATP sí, en la flavina mononucleótido no. Así que esta ya se descarta. En ATP sí, en coenzima A sí. Podría ser, pero vamos a buscar una más completa. En el ATP, en la coenzima A y en el NAT, esto es correcto, pero vamos a ver si hay algo más completo. ATP, coenzima A, NAT y FAT, sí, esto está mejor. Y vamos a ver la última, ATP, coenzima A, NAT, FAT y ácido fólico. El ácido fólico contiene biopterina, o sea, un anillo de pteridina, contiene paraminobenzoato y contiene glutamato. Ahí no hay adenina, por lo tanto el ácido fólico queda fuera y entonces la más completa de las opciones entre los que contienen adenina es la opción D. Dice, las enzimas que transforman etanol en acetaldehído. Vamos por parte. Esto es etanol. ¿Sí? Etanol se transforma en acetaldehído. ¿Qué pasó aquí? Profe, puede ser la oxidorreductasa porque se oxida. Claro. Es decir, aquí fíjense, este carbono es un alcohol primario, pasó a ser un aldehído y la siguiente reacción lo convierte en ácido acético. Son dos reacciones de oxidación-reducción, así que estamos en presencia de una oxidorreductasa. Luego de analizar las reacciones llevadas a cabo por la enzima multifuncional ácido graso sintasa, se afirma que las actividades enzimáticas presentes en la misma pertenecen a las clases, y estas sí vamos a tener que mostrar únicamente, porque si no, no se va a entender. A mirar
lo que hace ácido graso sintasa. La enzima ácido graso sintasa ¿ustedes ven esta diapositiva o están viendo el texto todavía? El texto todavía, profe. El texto. Bueno, entonces dejamos de presentar, volvemos a presentar. ¿Y ahora? Ahora sí, profe. Ok. La enzima ácido graso sintasa es una enzima dimérica, pero sus dos subunidades son iguales, por eso decimos que tiene estructura alfa 2. Y esta enzima tiene varias actividades enzimáticas, es un polipéptido bastante grande en cada una de sus subunidades. La enzima está en el sistema de clasificación, está descrita como S2.3.1.35, poniendo énfasis en qué tipo de actividad, si es S2. Transferasa, ¿verdad? Así que seguro que tiene que haber alguna transferencia, pero vamos a mirar todas las cosas que pasan con ácido graso sintasa. Aquí, fíjense que tenemos un resto de acetilo que está pintado en verde y aquí tenemos un resto de malonilo que está pintado en rojo. Hay una reacción en que se transfiere acetil-CoA a la enzima y se transfiere malonil-CoA a la enzima. Por lo tanto, ahí se justifica la clase 2, el grupo 2. ¿Qué ocurre en esta reacción que está marcada como 3? Una oxidación, una reducción, ¿qué está pasando? Reducción. Reducción, ¿verdad? Porque una acetona, ¿ustedes ven la flechita que yo estoy moviendo? Sí, profe. Sí, profe. La acetona se convierte en, ahora, alcohol. Por lo tanto, ahí, ¿qué clase pertenece esa actividad? Reductasa. Una reductasa. Sí, pero ¿cómo se llama la clase? Clase 1, 2, 3, 4. Clase 1. Clase 1. Muy bien. Y si venimos aquí, vemos un doble enlace. ¿Lo ven? Y aquí ya no está el doble enlace. ¿Qué le pasó a ese doble enlace? Se oxidó, se redujo. ¿Qué le pasó? Otra vez se redujo. Se redujo. Por lo tanto, tenemos dos actividades que pertenecen a la clase 1. Ya tenemos la 1, la 2, ¿cierto? ¿Qué está ocurriendo aquí en la reacción 4? Hidrólisis. No, sale agua. Saca agua, condensación. Deshidratación. Clase. Vamos. Es una eliminación, ¿verdad? Liasas. Liasas, muy bien. Y vamos acá al final. ¿Qué encontramos aquí? Palmitoil ACP da ACP más palmitato, con entrada de agua. Hidratación. A ver, no confundan hidratar con hidrolizar. La hidratación es una reacción de adición de agua a un doble enlace. La hidrólisis es la ruptura de un enlace por mediación de una molécula de agua. Hidrólisis. Hidrólisis. ¿Y la hidrólisis qué clase pertenece? Grupo 3. Grupo 3. Entonces voy a quitar esto. Y a ver si vemos.
¿Se ve el texto? No, profe. Todavía no, profe. Ay, ay, No, no se ve aún. no se ve. Profesor, si quieres yo presento. Como total, yo voy a continuar. Sí, por favor, no sé yo qué. Lo que pasa es cuando presento algo de... Ahí se ve mi pantalla. Sí se ve. Este sería el ejercicio. Sí, sería el ejercicio 14, entonces estamos en la opción A, ¿verdad? Oxirreductasas, transferasas, hidrolasas y liasas. Y si vamos un poquito más arriba, el tema 15 dice, entre los siguientes pares enzima clase, el único correcto es... factores de la coagulación, excepto el factor 13. La cascada de la coagulación, ¿qué tipo de reacciones enzimáticas tiene como las dominantes? Es una cascada de activación de... ¿Cómo se llama eso? Esa forma... ¿Perdón? Simógenos. De simógenos. ¿Y la activación de simógenos qué reacción involucra? Hidrólisis. Hidrólisis. Y eso es clase 3, así que no puede ser clase 2. Lactato deshidrogenasa. ¿Qué tipo de reacción es? Una oxidorreductasa. Ok, eso es clase 1 y no 3. Así que esta... Carboxipeptidasa A. Eso es ruptura de enlace peptídico. ¿Es correcto? ¿Hidrolasa? ¿Sí? Sí, aquí yo no sé, ¿podría subir, Gila, un poquito más arriba el texto? Pues me sale una barra de un poquito más. Ahí, perfecto. Enzimas de la digestión. Las enzimas de la digestión son todas hidrolasas, así que no va a ser clase liasa. Y la lisosima es una enzima que hidroliza unos enlaces glicosídicos, así que también es clase 3, no clase 4 como está aquí. Una enzima es clasificada como S34216. Entonces, S3, ¿qué tipo de reacción está catalizando? Hidrólisis. Hidrólisis. Y a ver, díganme, ¿qué es lo que es la hidrólisis? Porque antes parece que había confusión. ¿Qué implica la hidrólisis? La ruptura de un enlace covalente mediante una molécula de agua. La introducción de una molécula de agua. Muy bien. Cascada reversible por fosforilación. No se reversible si hay hidrólisis. No, fosforilación sería clase 2 y la subclase casi tienen que sabérsela. A ver, las quinasas son 2 puntos, pero son demasiado importantes. 2.7. Así que esa no es. La activación de un monosacárido por fosforilación va a ser fosforilación clase 2. 2, porque es transferencia de fosforilo. Deshidrogenación de un éster fosfórico de glucosa. Deshidrogenación. Clase 1, pues. Clase 1, muy bien. Transporte de protones hacia el fluido gástrico consumiendo ATP. Esto es una clase nueva. ¿Qué clase es? Transporte de protones era la 7. 7. Transportasas, S7, muy bien. Transporte de electrones desde un sustrato reducido hasta el oxígeno.
el oxígeno si le damos electrones. ¿Qué clase? Clase 1. Clase 1, exactamente. Y nos queda la activación de un simógeno en una cascada de amplificación irreversible. Esto sería, ¿qué tipo de reacción? Hidrólisis. Hidrólisis, ¿total o parcial? Parcial. Parcial, muy bien. Y esa es la correcta. Y para concluir esta parte, entonces aquí la correcta sería esta, la opción F. La 17 dice, las células tumorales multiresistentes a drogas, o MDR, tienen la capacidad de expulsar agentes citotóxicos que tienen alta concentración en el medio extracelular. O sea, si pasan una concentración hacia afuera, donde la concentración es más alta todavía, si mueven una molécula, ahí habrá gasto de energía, ¿verdad? Porque es contragradiente. Dice, esto es posible porque expresan en su membrana plasmática un canal que permite la difusión de la droga. No. No, porque si hubiera un canal y la concentración afuera es más alta, ¿qué pasaría? ¿Entraría o saldría la droga? Entraría la droga. Entraría, muy bien. Gilda, ¿puedes subir un poquito más? Porque ahí está, genial. Una enzima de clase 7, bueno, eso es lo que corresponde, ¿verdad? Eso es una transportasa. La enzima de clase 6 no hace bombeo, sino lo que hace es síntesis. Una deshidrogenasa dependiente de FAT hace deshidrogenación, no transporte. La mutasa hace isomerización y una proteína quinasa fosforila a una proteína, pero no necesariamente para que haga transporte. Pero específicamente esto se refiere a las enzimas de clase 7. Yo los dejo por ahora y continúan con la profesora Bierzi. A menos que haya alguna duda que quieran aclarar antes. No hay dudas. Profe, bueno, Muy bien. Nos seguimos viendo. Entonces, vamos a pasar ahora a la parte de ejercicios referente a mecanismos de catálisis enzimática, proteasas y cascadas. Bueno, vamos a hacer lo que nos dé el tiempo. Probablemente vamos a pasarnos un poquito de la hora. Vamos a probablemente llegar hasta la 1, porque si no, no alcanzamos a desarrollar lo mismo que en el otro grupo. De cualquier manera, ustedes saben que si nos pasamos la hora, ustedes son libres de abandonar la sesión cuando así lo deseen. Bien. El tema 18 dice, a partir de la observación y análisis del mecanismo catalítico de la enzima lisozima, solo es incorrecto afirmar. Bueno, para responder esto, estas que son así muy específicas respecto al mecanismo, debemos necesariamente mirar los mecanismos. Vamos a recordar los tipos de mecanismos catalíticos, que son la catálisis por mecanismo ácido-base, la catálisis covalente, catálisis por iones metálicos, catálisis por interacciones electrostáticas, catálisis por efectos de proximidad-orientación y catálisis por unión preferente al estado de transición. Entonces, si bien estudiamos estos mecanismos por separado con fines didácticos, ¿verdad? Para entender a qué se refiere o en qué consiste cada uno y de qué manera contribuyen a la catálisis, en realidad, el doctor Ferro les había explicado que en la mayoría de los mecanismos catalíticos convergen o participan estas diferentes estrategias, ¿verdad? Porque no siempre es un mecanismo en particular, sino estrategias que usan las enzimas para disminuir la energía de activación de una reacción. Entonces vamos a ver el mecanismo catalítico de la lisozima, que lo habíamos presentado como prototipo del mecanismo de catálisis ácido-base, porque los principales grupos R que participan en la catálisis son un residuo de aspartato y un residuo de glutamato, ¿verdad? El primero, vamos a ver que, bueno, aquí se puede ver el sitio catalítico de la lisozima, que es una enzima, es una hidrolasa, ¿verdad?
hidroliza enlaces glicosídicos de la pared peptidoglucano de las bacterias. Entonces, en el sitio catalítico de la lisosima tenemos dos grupos R que participan directamente en la catálisis. El glutamato 35, que se encuentra protonado, por tanto actúa como ácido, y el aspartato 52, que se encuentra desprotonado, por tanto va a actuar como base. Por eso es un ejemplo típico de mecanismo por catálisis ácido-base. Bien, recordando un poquito lo que sucedía en esta reacción, fíjense que queremos romper un enlace glicosídico. Un enlace glicosídico es un enlace estable, por tanto, difícil de romper. Entonces, ¿de qué manera estos residuos participan en la catálisis? El glutamato actúa como ácido, donando un protón al oxígeno de este enlace glicosídico, ¿sí? Entonces el glutamato estaría actuando como ácido, por tanto, aquí participa el mecanismo de catálisis general ácida, ¿verdad? Al captar un protón, el oxígeno se quedó con el par de electrones de este enlace. Se rompe este enlace glicosídico, el oxígeno captura un protón y sale el primer producto, que es un fragmento, ¿verdad?, del peptidoglucano que tiene como residuo terminal al anillo E. Pero queda la otra parte del producto unido a la enzima. Como el oxígeno se llevó el par de electrones, este átomo de carbono del anillo D, el carbono anomérico del anillo D, queda cargado positivamente, formando lo que se conoce como ion oxonio. El ion oxonio es una especie muy inestable. Imagínense un carbono con carga positiva, ¿verdad? Bueno, entonces, el ion oxonio es el estado de transición, ¿verdad? Y fíjense que este estado de transición altamente inestable está estabilizado por interacción electrostática con el aspartato 52, que al estar desprotonado tiene carga negativa. Entonces, fíjense que aquí también se da la contribución del mecanismo de interacción electrostática. Y lo que también decimos estabilización preferente del estado de transición. O sea, este aspartato con su carga negativa contribuye a estabilizar el estado de transición, que es este ion oxonio cargado positivamente. Posteriormente, por este aspartato 52 desprotonado actúa como base, ¿verdad?, y ataca al ion oxonio, ¿verdad? En realidad, más que como base, es interacción electrostática, ¿verdad? Porque se une al carbono formando un enlace covalente. Se forma entonces un intermediario covalente entre una parte del producto, vamos a llamarle producto 2, y la enzima. Entonces aquí podemos ver que también hay participación del mecanismo de catálisis covalente. Posteriormente, este intermediario covalente entre el producto y la enzima se disocia por ataque de una molécula de agua, ¿sí? Una molécula de agua hace un ataque nucleófilo a este carbono, ¿sí? Este carbono se comporta como electrófilo porque fíjense que está unido a un grupo carboxilo. Entonces, el grupo carboxilo atrae los electrones. Por tanto, este carbono es susceptible a un ataque nucleófilo por parte de una molécula de agua. La molécula de agua es un nucleófilo débil, porque es neutro. Es nucleófilo porque el oxígeno tiene par de electrones, pero es un nucleófilo débil. Los nucleófilos fuertes son los que tienen carga negativa. Entonces, justamente aquí participa el glutamato 35 nuevamente, pero esta vez actúa como base porque está desprotonado. Fíjense que este glutamato 35 antes actuó como ácido, ahora actúa como base retirando un protón de la molécula de agua. Entonces esto es catálisis general básica. Al sustraer este protón, lo que me queda es un OH cargado negativamente. El OH es un nucleófilo mucho más fuerte que el agua y logra atacar a este carbono y romper este enlace. Con lo cual se restituye el OH de este carbono anomérico
del anillo D y se libera el residuo de aspartato de la enzima. Aquí se completa entonces la reacción. Entonces, fíjense que en este mecanismo de catálisis, el mecanismo catalítico de la lisozima, si bien constituye el prototipo de la catálisis ácido-base, ¿verdad? Por la presencia de este glutamato y del aspartato, ¿verdad? Además de la catálisis ácido-base, también interviene aquí la catálisis por estabilización preferente del estado de transición, catálisis por interacción electrostática y también la catálisis covalente. Bueno, entonces, dicho esto, estamos en condiciones de responder lo que se plantea. Solo es incorrecto, dice. Entonces vamos a ver. La opción A dice, el residuo de glutamato 35 actúa como ácido al romper el enlace glicosídico y posteriormente como base frente a la molécula de agua. ¿Eso es correcto? Sí, eso está bien. Acabamos de decir eso, ¿verdad? El glutamato primero actúa como ácido y luego como base. En esta reacción se verifica un mecanismo catalítico basado en interacción covalente, catálisis ácido-base, estabilización del estado de transición y catálisis electrostática. Correcto, ¿verdad? Todos estos mecanismos intervienen en la catálisis llevada a cabo por la lisozima. C. La separación del producto 2 de la enzima se produce por un ataque nucleofílico de la molécula de agua. ¿Eso es correcto? Sí, es correcto. Sí, correcto. Correcto, ¿verdad? D. La lisozima es una enzima de clase 3, subclase 2, glicosidasa. Sí, correcto, ¿verdad? Es una glicosidasa, pertenece a la clase de las hidrolasas. Y la última dice, el ion oxonio actúa como nucleófilo en el ataque al aspartato 52. A ver, el ion oxonio. ¿Se acuerdan que el ion oxonio se une al aspartato 52? Pero, ¿podemos decir que el ion oxonio actuó como nucleófilo? ¿Puede una especie cargada positivamente actuar como nucleófilo? Electrófilo en todo caso no sería problema. Exactamente. El oxonio actúa como electrófilo. Una especie cargada positivamente nunca puede actuar como nucleófilo. Los nucleófilos, como mínimo, deben ser especies neutras con pares de electrones disponibles para ser compartidos, ¿verdad? Y el carácter nucleófilo es más fuerte si la carga es negativa. En este caso, el aspartato estaría actuando como nucleófilo. Pero el ion oxonio, Entonces, sí. en la segunda reacción, el oxonio actúa como electrófilo y el agua como nucleófilo. Así mismo. Es que el oxonio siempre, bueno, aquí no está oxonio aún, ¿verdad? Pero sí, este carbono solamente puede actuar como electrófilo, no como nucleófilo. Para que un carbono actúe como nucleófilo tendría que tener carga negativa, lo cual pues se dan algunas reacciones, pero no en este caso, es muy raro. Entonces, esta es la respuesta incorrecta. El 19, a ver, había algo más de la lisozima, ya que vamos a analizar este ítem que también se refiere a la lisozima. Si una mutación provoca la sustitución de glutamato 35 por aspartato en la lisozima, lo que observaríamos con mayor probabilidad es, a ver, ¿qué les parece que va a ocurrir? ¿Va a haber una pérdida total de actividad, un aumento mínimo de actividad, disminución de la actividad o aumento notable de la actividad? No habría una pérdida total porque el aspartato sería ya como base, estaría, y no había un ácido base. Profe. A ver, aquí vamos a hacer una aclaración importante. Tanto el aspartato como el glutamato son residuos de carácter ácido. Tienen grupo carboxilo. Y tienen un valor de pKa muy bajo cuando hablamos del aminoácido en forma aislada, ¿verdad? O sea que lo natural para un residuo, cualquiera de estos, lo natural es que a pH que actúa la enzima estén desprotonados, ¿verdad? O sea, esto es lo natural, como está el aspartato 52. ¿Qué es lo que hace que el glutamato 35 esté protonado?
No es el pKa, porque el pKa normal del glutamato es muy bajo, tiene carácter ácido. Lo que permite que este glutamato se mantenga protonado al pH en que actúa la enzima es el entorno. Este glutamato, si leen en el libro de Ford, está muy bien explicado. Este glutamato está en un entorno hidrófobo que impide que se desprotone, ¿sí? Entonces, por eso tiene un pKa, en ese entorno, tiene un pKa anormalmente elevado. Por tanto, si cambiáramos este glutamato por aspartato en el mismo sitio, se comportaría igualmente como ácido, o sea, estaría protonado también. ¿Me explico? Entonces, realmente glutamato y aspartato son aminoácidos de carácter muy similar, lo cual nos indica que un cambio de glutamato por aspartato no debería modificar mucho la actividad de la enzima. Ni aumentar ni disminuir mucho, y mucho menos perder totalmente la actividad. Probablemente produzca algún cambio ligero de actividad, ¿verdad? Podría aumentar ligeramente la actividad enzimática o disminuir ligeramente porque van a tener la misma acción, pero puede ser que uno sea más adecuado que el otro. Ahora, considerando, o sea, si nosotros consideramos que las enzimas que tenemos actualmente son el resultado de una evolución positiva, la evolución pues siempre va en el sentido de mantener las características más favorables. Entonces, lo más probable es que el glutamato sea el más adecuado para la catálisis. Por tanto, al cambiar este glutamato por aspartato, si bien no se perdería totalmente la actividad, lo más probable es que haya una considerable disminución, ¿sí? Pero no pérdida total porque estamos cambiando un aminoácido ácido por otro también ácido. Si es que cambiáramos por un aminoácido como arginina o lisina, ahí sí habría pérdida total de actividad, o por un aminoácido neutro. Pero estamos cambiando un aminoácido por otro también ácido. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, vamos al siguiente. Dice, la formación de un intermediario con grupo imino, formado entre el sustrato... Profe, una pregunta. Sí. Para esta clase de preguntas, profe, ¿a nosotros se nos da esa reacción o nosotros tenemos que saber ya la reacción? Miren, en realidad muchos de estos temas están pensados en que ustedes puedan tener la figura, ¿verdad? Por ejemplo, un tema así como este 18, o sea, si le ponemos un tema así, van a tener la figura del mecanismo, ¿verdad? Porque ustedes no van a estar memorizando todos los detalles mínimos de si es el glutamato 35, el aspartato 52, ¿verdad? Pero, por ejemplo, este sí tendrían que poder responder sin tener la figura, ¿verdad? Porque ustedes saben, o sea, ustedes deben recordar que la lisozima tiene un glutamato y un aspartato, uno está protonado, otro no, ¿verdad? Y esto por sentido común, o sea, por lógica, sabemos que si cambiamos un aminoácido por otro también ácido, no va a haber pérdida total de la actividad. ¿Me explico? O sea, las preguntas muy detalladas respecto al mecanismo, si se les pone alguna de esas, va a ser con la figura. Ahora, hay preguntas más generales que pueden responder sin tener la figura enfrente, ¿verdad? Por ejemplo, esta que vamos a ver ahora, ustedes podrían responder sin tener la figura del mecanismo. Dice, la formación de un intermediario con grupo imino, formado entre el sustrato y el cofactor, o entre un sustrato y un grupo R de la enzima, hace alusión a una reacción cuyo mecanismo catalítico es predominantemente de tipo... Vamos a ver después la figura, pero vamos a ver si ustedes pueden deducir esto antes de mirar la figura. Las opciones son catálisis covalente, catálisis general ácida, catálisis general ácida, catálisis por iones metálicos y catálisis por interacciones electrostáticas. Covalente puede ser, profe. Claro, covalente, porque el grupo imino, si ustedes estudiaron, van a tener que recordar que en qué caso se daba la formación del grupo imino, por ejemplo, en las reacciones catalizadas por las transaminasas, ¿verdad? Y las transaminasas la vimos como un prototipo de mecanismo de catálisis covalente. Además, el grupo imino se da por la unión covalente entre un grupo carbonilo y un grupo amino. Entonces, es catálisis covalente. Un poco para recordar
acerca de este mecanismo. Fíjense, primer ejemplo, luego estaba la reacción de las aminotransferasas, ¿verdad? Los prototipos de catálisis covalente vimos aminotransferasa, serinproteasa y cisteínproteasa. Recordemos un poquito acerca de las aminotransferasas o transaminasas. Estas enzimas catalizan una reacción bisubstrato en la que un aminoácido reacciona con un cetoácido para dar el cetoácido del aminoácido y el aminoácido del cetoácido. En estas reacciones participa como cofactor el piridoxal fosfato, que es derivado de la vitamina B6. Tiene un grupo carbonilo, ¿sí? Y este cofactor se une covalentemente a la enzima. En realidad, el piridoxal reacciona con el grupo epsilon amino de una lisina para formar un grupo imino o base de Schiff. Aquí tenemos el imino. En este caso, el imino se forma entre el cofactor y la enzima. Pero vamos a ver de qué manera este cofactor participa en la catálisis. Dijimos que la reacción es aminoácido más cetoácido para dar cetoácido más aminoácido. Entonces, aquí tenemos los dos sustratos son este aminoácido que vemos aquí y este cetoácido que entra después. Entonces, en la primera parte de la reacción, el aminoácido, que es el primer sustrato, reacciona con el grupo carbonilo del cofactor. El cofactor que estaba unido a la enzima, ahora el grupo epsilon amino de la lisina es desplazado por el grupo amino del aminoácido y se forma una aldimina. Este es otra vez un grupo imino. Se forma otra vez un grupo imino. Bueno, entonces ahí está unido el cofactor al sustrato mediante un grupo imino. Luego por una tautomerización forma una cetimina. También tenemos grupo imino aquí. Y luego esta cetimina es hidrolizada por una molécula de agua. Fíjense que en esta reacción de hidrólisis el oxígeno reemplaza al nitrógeno. O sea, perdón, el agua ataca aquí. El oxígeno del agua reemplaza al nitrógeno y se rompe este grupo imino, con lo cual el grupo amino que era del aminoácido queda ahora como parte del cofactor. El cofactor queda como piridoxamina fosfato y lo que era el aminoácido sale como un producto cetoácido. Luego, una vez que salió el primer producto, por eso es un mecanismo en ping-pong, disubstrato en ping-pong, entra el segundo sustrato que es el cetoácido. ¿Sí? En la primera reacción, el grupo amino del cofactor, que está en forma de piridoxamina, hace un ataque nucleófilo al carbonilo del cetoácido y forma un grupo imino. Se forma entonces una cetimina. Luego esta se tautomeriza a aldimina. Fíjense que sigue el cofactor unido al lo que sería el complejo enzima sustrato, ¿verdad? El segundo complejo enzima sustrato. Y por último, se rompe este grupo imino, se libera el producto 2, que es el aminoácido 2, o sea, a partir del cetoácido 2 se formó el aminoácido 2 y el cofactor se repone en su forma original, que es en forma de piridoxal fosfato. Entonces, este es un ejemplo típico de mecanismo de catálisis covalente por formación de grupos imino. Después vamos a ver otros ejemplos de catálisis covalente entre las proteasas, la serinproteasa, cisteínproteasa. Bueno, el rol del zinc en la enzima anhidrasa carbónica es, bueno, vamos a recordar un poquito la reacción catalizada por la anhidrasa carbónica. Un segundito. Bueno, fíjense, ¿ven la diapositiva? Sí, la anhidrasa carbónica la anhidrasa carbónica es la enzima que hace reaccionar agua con dióxido de carbono para formar bicarbonato más protón.
Ya estudiamos esta enzima cuando dimos equilibrio ácido-base. Bien, esta enzima, la anhidrasa carbónica, es una metaloenzima y tiene un ion zinc en el sitio catalítico. Este ion zinc está unido al sitio catalítico por enlaces coordinados o dativos, ¿verdad? O sea, el ion zinc, por ser un metal de transición, tiene orbitales de vacíos disponibles para alojar los pares de electrones del nitrógeno de los anillos imidazol de la histidina. De hecho, chicos, siempre que un metal actúa como cofactor de una enzima, o incluso puede no ser una enzima, puede ser el grupo prostético de una proteína, como el hierro, el átomo de hierro del hemo, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo se une este cofactor metálico? Generalmente son metales de transición, casi siempre. Y como todos los metales de transición tienen orbitales de vacíos, entonces actúan como electrófilos alojando pares de electrones de algún grupo R de la proteína. En este caso son, por ejemplo, los pares de electrones del nitrógeno del imidazol de la histidina. En el caso del hemo son los pares de electrones de los nitrógenos del anillo tetrapirrólico, ¿verdad? Bueno, eso por un lado. Fíjense que la reacción para formar bicarbonato a partir de dióxido de carbono se da por el ataque nucleofílico de un OH al dióxido de carbono, ¿verdad? Y luego el ataque de una molécula de agua, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el rol del ion zinc en esta reacción? El carácter electrófilo del ion zinc ayuda, o sea, permite polarizar la molécula de agua, ¿sí? O sea, atrae la porción negativa de la molécula de agua. ¿Cuál es la porción negativa de la molécula de agua? El OH, liberando el protón, ¿sí? Entonces podríamos decir que el ion zinc, o sea, el papel que desempeña el ion zinc es potenciar el carácter nucleófilo del agua, porque la convierte en OH, y al ser un nucleófilo fuerte, entonces puede atacar al carbono del dióxido de carbono, formando el bicarbonato. Entonces, profe, entonces como que la molécula de agua reemplaza ese enlace con el OH y ahí permite que se corte, ¿verdad? Así mismo. Pero fíjate que este OH que está unido al zinc también vino de una molécula de agua, o sea, vino de la molécula de agua anterior. ¿Entienden? Porque cuando esta molécula de agua le reemplaza a este OH, se queda en su lugar como OH también. Y esta especie va a atacar a la próxima molécula de dióxido de carbono. A ver, quiero decirles una cosa, que es algo muy general, una información muy general que tienen que tener en cuenta. Muchísimas de las reacciones catalizadas por enzima, sobre todo todas las hidrólisis, se dan por ataque nucleófilo de una molécula de agua a un carbono carbonílico. Vamos a ver después, todas las reacciones de proteólisis, todas las reacciones catalizadas por proteasas, son hidrólisis del grupo de un enlace peptídico por ataque nucleófilo a un carbono carbonílico. Y el ataque nucleófilo viene por parte de una molécula de agua. La hidrólisis de enlaces glicosídicos también se da por ataque nucleófilo de moléculas de agua. La hidrólisis de los grupos éster, de los lípidos, también se da por ataque nucleofílico de una molécula de agua. ¿Y qué pasa? Pasa que tanto los enlaces peptídicos como los enlaces glicosídicos y los enlaces éster de los lípidos son enlaces muy estables, difíciles de romperse. ¿Por qué o si no? ¿Qué pasaría? Imagínense que todos estos grupos están expuestos a un entorno acuoso. Hay mucha agua por todos lados. Entonces, si la hidrólisis fuera algo tan fácil, se hidrolizarían todos los enlaces. Sin embargo, eso no ocurre, ¿verdad? ¿Por qué no ocurre? ¿Por qué no ocurre si en todas las hidrólisis se dan por ataque de una molécula de agua? Porque en realidad la molécula de agua es muy débil como nucleófilo. Por eso el agua nomás, el agua del entorno acuoso, no es capaz de hidrolizar los enlaces peptídicos y glicosídicos, y menos mal, ¿verdad? O si no, no existirían polisacáridos ni proteínas. Entonces, ¿qué es lo que hace la enzima? De alguna manera, la enzima logra
potenciar el carácter nucleófilo del agua. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo? Atrayendo al protón del agua y permitiendo que se convierta el agua en OH. El OH es un nucleófilo mucho más fuerte. Y otra estrategia que usan las enzimas es debilitar, en lugar de potenciar el carácter electrófilo del agua, es debilitar el enlace que se va a romper, ¿verdad? Entonces, aunque el agua sea un nucleófilo débil, la enzima debilita el enlace que se debe romper, sea un enlace glicosídico o un enlace peptídico, ¿verdad? Vamos a ver después ese ejemplo con las metaloproteasas. Entonces, el rol del ion zinc en la enzima anhidrasa carbónica es, a ver, efectuar un ataque nucleofílico a una molécula de agua. ¿Les parece que el ion zinc puede efectuar un ataque nucleofílico? Electrofílico No, sería. profe. No, claro, nucleofílico no. Una especie positiva dijimos que nunca puede actuar como nucleófilo. Como electrófilo sí. Así que A y B descartadas. Facilitar el ataque nucleofílico del agua al carbono del dióxido de carbono. Ese sí puede ser. Ese sí, claro que sí. Facilita el ataque nucleofílico del agua al carbono del dióxido de carbono. ¿Por qué no pueden ser las otras? D dice facilitar el ataque electrofílico del agua al carbono del CO2. No, el agua nunca puede actuar como electrófilo, solo como nucleófilo. Y la última dice efectuar un ataque electrofílico al carbono del CO2. No, el zinc no ataca directamente al carbono del CO2. ¿Quedó claro? Sí, profe. Vamos a... Ya que acabamos de hablar de una metaloproteasa, vamos a otra metaloproteasa que es la carboxipeptidasa A, que también tiene zinc. Solamente porque hay afinidad de conceptos. Aquí tenemos a la carboxipeptidasa. Bueno, fíjense. Esperen, tenemos otra imagen que nos va a ayudar más, que es esta. A ver. Bueno, entonces, este es el sitio de unión de la carboxipeptidasa. Es una metalenzima, dijimos, y es una proteasa, es una exoproteasa. Rompe enlaces peptídicos en los extremos. Y como una carboxipeptidasa rompe el extremo carboxilo terminal, que sería el último enlace peptídico. En este caso tenemos una tirosina, ¿verdad? Acá vemos el carbono alfa, el grupo alfa-amino de la tirosina unido al alfa-carboxilo del siguiente, o sea, del penúltimo aminoácido. Este es el enlace peptídico que queremos romper. ¿Sí? Bueno, entonces, este enlace peptídico es un enlace muy estable. Dijimos que los enlaces peptídicos son estables, ¿verdad? Y la hidrólisis del enlace peptídico se va a dar por el ataque nucleófilo de una molécula de agua. ¿Y qué dijimos acerca de la molécula de agua? La molécula de agua es un nucleófilo débil. Entonces, esta enzima carboxipeptidasa lo que va a hacer para facilitar la catálisis es debilitar el enlace peptídico. ¿Y cómo lo va a hacer? De dos maneras. Tenemos fíjense que el enlace peptídico está formado por la unión entre un carbonilo del penúltimo aminoácido y el amino del último. Entonces, por un lado tenemos, bueno, esta arginina 145, en realidad, fíjense, esta arginina 145 por atracción electrostática de tipo puente de hidrógeno estabiliza el grupo carboxilo terminal de tal manera que contribuye a la unión de la enzima al sustrato. Bueno, después tenemos este residuo de tirosina, este residuo de, el zinc, ¿verdad? Que se encuentra en el sitio catalítico, que actúa como electrófilo, porque tiene carga positiva, ¿verdad? Esta carga positiva del ion zinc atrae a los pares de electrones del grupo carbonilo, ¿sí? Con lo cual polariza este grupo carbonilo.
¿sí? Polariza el grupo carbonilo y hace más electrófilo a este carbono. Y la tirosina 248, como está unida por puente de hidrógeno a este grupo amino, atrae al nitrógeno del amino y ambos efectos, tanto la contribución electrófila del ion zinc que atrae a los electrones del carbonilo y la tirosina 248 que atrae a este nitrógeno, hacen que se debilite este enlace peptídico y este tienda a romperse, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo se rompe. Bueno, aquí está la misma imagen, ¿verdad? Habíamos dicho que el ion zinc con su carga positiva atrae a los electrones, a los pares de electrones del carbonilo, potenciando el carácter electrófilo de este carbono. Por su parte, la tirosina hace lo propio con el grupo amino y debilita el enlace. Entonces, ahora viene la molécula de agua, que como dijimos es un nucleófilo débil, pero como el carácter electrófilo de este carbono está potenciado por el ion zinc, este carbono resulta más fácilmente atacable por la molécula de agua. Al atacar a este carbono se une covalentemente el oxígeno al carbono, eso hace que se rompa el doble enlace del grupo carbonilo, se localiza la carga negativa sobre el oxígeno, momentáneamente se forma un intermediario tetraédrico y luego cuando esta carga negativa vuelve sobre el carbono, entonces ahí se rompe el enlace. Se rompe el enlace peptídico y el par de electrones va sobre el átomo de nitrógeno que se queda con el protón de la tirosina. ¿Sí? Entonces, importante recordar que en una metaloproteasa, el ion metálico, o sea, el ion zinc, puede hacer una de dos cosas. O potenciar el carácter nucleófilo del agua, como en el caso que vimos de la anhidrasa carbónica, o de lo contrario puede debilitar el enlace que se va a romper, potenciando el carácter electrófilo del carbonilo que va a ser atacado por el agua. Entonces, vamos a ver, dice, en cuanto al mecanismo de la catálisis llevada a cabo por la carboxipeptidasa A, es incorrecto. A, el ion zinc contribuye a aumentar la electrofilia del carbono carbonilo. ¿Eso es correcto o no? ¿Qué acabamos de decir al respecto? Sí, es correcto. Sí, es correcto. Esa es correcta. El OH de la tirosina 248 contribuye a debilitar el enlace peptídico facilitando su ruptura. Sí. La tirosina 248 era esta, ¿verdad? Sí, contribuye a desestabilizar el enlace peptídico facilitando su ruptura. C, la enzima solo puede hidrolizar el último enlace peptídico del polipéptido. ¿Eso es correcto o incorrecto? Correcto. Correcto. La arginina 145 contribuye a la mayor reactividad del enlace peptídico. No. A ver, vamos a mirar. La arginina 145. Esta. ¿Cuál dijimos que era el rol de esta arginina? ¿Era debilitar el enlace peptídico o qué? A ver. Fijar no era, profe. Exactamente, no era debilitar el enlace peptídico. Era simplemente por atracción electrostática con el carboxilo terminal, estabiliza la unión, la formación del complejo enzima-sustrato para que el sustrato se quede en ese sitio y pueda ocurrir la reacción. Entonces, esta es la incorrecta. La arginina 145 contribuye a la mayor reactividad del enlace peptídico. La última dice, la presencia de orbitales D libres en el ion zinc más 2 contribuye a su fijación en el sitio catalítico de la enzima. ¿Eso es correcto? Sí. Sí, de hecho dijimos que para todas las metaloenzimas, la presencia de orbitales D libre en el metal es lo que permite que se fije en el sitio catalítico de la enzima. Y para que tengan una idea, porque a lo mejor les debe inquietar alguna de estas preguntas como consultó el compañero. Por ejemplo, de estas opciones, la A, la A, la C
Y la E ustedes podrían responder sin tener la figura enfrente, porque es información general que ustedes tienen que saber. Ahora, cuando les pregunta el OH de la tirosina 248 o la arginina 145 contribuye, ese tipo de preguntas tan específicas ya solamente van a poder responder mirando la figura, ¿verdad? Porque nadie pretende que ustedes memoricen si en la posición 248 hay una tirosina. O sea, eso es más de interpretación. Entonces, no se preocupen que si sale algo así, como las preguntas B y D, que son tan específicas, entonces van a tener la figura. Bueno. Los siguientes temas se refieren a proteasas. Y recordando así brevemente los tipos de proteasas que existen. Perdón, esta presentación es la otra. Recordando el tipo de proteasas, vemos que en general todas las proteasas catalizan la hidrólisis de un enlace peptídico por ataque nucleófilo al carbono carbonilo. O sea, en todas se da eso. Hidrólisis de enlace peptídico por ataque nucleófilo al carbono carbonílico. Pero se diferencian según la naturaleza del nucleófilo. En realidad siempre va a participar el agua porque son hidrólisis. Sin embargo, hay casos en los cuales el agua es directamente el nucleófilo que actúa y el único nucleófilo que actúa. En este caso es un mecanismo más simple que se da en una sola etapa. O en otros casos, primeramente actúa como nucleófilo un grupo R, ya sea de serina, treonina o cisteína. Y en ese caso el mecanismo se da en dos etapas. Aquí tenemos una figura que nos muestra los mecanismos en una y dos etapas. Cuando es en una sola etapa, siempre va a ser un ataque nucleófilo al carbonilo, eso siempre. Pero cuando el mecanismo se da en una sola etapa, el nucleófilo es una molécula de agua que directamente ataca al carbono y el enlace peptídico se rompe, ¿verdad? Para dar producto 1 y 2, que son los productos de la hidrólisis. En el mecanismo en dos etapas, primero el grupo carbonilo es atacado por un nucleófilo de la enzima, o sea, un grupo R nucleófilo, que puede ser el R de cisteína, en ese caso son cisteín proteasas o proteasas de tiol, puede ser el grupo R de una serina, tenemos así la serin proteasa o proteasa serina y o una treonina, que es más raro. Bueno, entonces el grupo nucleófilo ataca al carbonilo y se forma inicialmente un intermediario acil-enzima, un intermediario tetraédrico y después un intermediario acil-enzima, que es una etapa intermedia. Y solo después de eso sobreviene el ataque de una molécula de agua ya en una segunda etapa que desplaza al nucleófilo de la enzima y libera finalmente los productos. Entonces, tenemos mecanismos en una etapa y en dos etapas. Según el mecanismo, las proteasas se clasifican en carboxiproteasas asparticas, carboxiproteasas glutámicas. Ambas son carboxiproteasas y actúan por mecanismo de catálisis ácido-base en una etapa. El nucleófilo es el agua. En las metaloproteasas, como las que acabamos de ver, la carboxiproteasa, también el nucleófilo es el agua. Y después tenemos las proteasas de tiol, de serina y treonina, que actúan por mecanismos en dos etapas. Aquí tenemos como ejemplo de una proteasa aspartica, se llama proteasas ácidas o carboxílicas, en las cuales, fíjense, el mecanismo, o sea, el ataque nucleófilo es por parte de una molécula de agua, pero tenemos un residuo de aspartato que actúa como base y otro que actúa como ácido. Entonces, el residuo que actúa como ácido dona un protón al grupo carbonilo, lo cual favorece, o sea, debilita el enlace peptídico porque aumenta la electrofilia del carbono. El otro residuo de aspartato actúa como base, sustrayendo un protón del agua y potenciando su carácter nucleófilo, ¿sí? Hace que el agua se convierta en OH y más fácilmente ataca al grupo carbonilo. Entonces, fíjense que la enzima acá hace las dos cosas. Potencia el carácter nucleófilo del agua y también aumenta el carácter electrófilo del carbono, facilitando el ataque. Se forma un intermediario tetraédrico y luego se restituye el grupo carbonilo rompiéndose el enlace peptídico y se liberan los dos productos, ¿verdad?
Entonces, solamente hay un nucleófilo aquí que es el agua. La enzima actúa por mecanismo de catálisis ácido-base. Después tenemos ejemplos. Ejemplo de estas proteasas apárticas son la pepsina. Lo más importante es la pepsina y las proteasas virales como la proteasa del HIV. Aquí nos habla de la pepsina. Profe, ahí me confundo un poco. El aspartato, el primer aspartato, actúa como ácido, ¿verdad? Sí, porque dona un protón, ¿verdad? Y al aceptar este protón, voy nomás medio rápido porque ya pasamos el tiempo, ¿verdad? Pero al aceptar este protón, el oxígeno, sí o sí se va a romper el enlace del grupo carbonilo y el par de electrones se queda en el oxígeno, dejando a este carbono más electrófilo, ¿sí? Cuando este enlace del grupo carbonilo se rompa y se protone este oxígeno, este carbono va a quedar con carga positiva. Y un carbono con carga positiva es más electrófilo y fácilmente atacado por una molécula de agua, que además va a estar en forma de OH, porque este aspartato le sacó el protón al agua, ¿sí? Entonces estos dos residuos contribuyen a la catálisis, ¿verdad? La pepsina tiene ese mecanismo. La proteasa aspártica del HIV tiene exactamente el mismo mecanismo, ¿verdad? Después tenemos el mecanismo de la carboxipeptidasa, que es lo que vimos previamente, ¿verdad? Que también es un mecanismo en una sola etapa porque el nucleófilo es una molécula de agua. Y después tenemos los mecanismos en dos etapas, como, y vamos a ver como ejemplo el mecanismo de una cisteína proteasa, que tiene en su sitio activo una cisteína, ¿sí? Que va a ser el nucleófilo. Y al lado tiene una histidina que actúa como base, sustrayendo el protón de esta cisteína y haciendo que la cisteína, el grupo sulfidrilo, quede como sulfuro. O sea, se forma un ion tiolato, que tiene un carácter más nucleófilo que el sulfidrilo. Por tanto, la histidina potencia el carácter nucleófilo de la cisteína. Ahora, este tiolato ataca al carbono carbonilo, ¿sí? Formando un intermediario, o sea, formando un intermediario tetraédrico que vemos aquí, ¿verdad? Luego, este intermediario tetraédrico, o sea, la histidina, esta histidina dona un protón a este nitrógeno, ahora estaría actuando como ácido, ¿verdad? Lo cual favorece la rotura del enlace peptídico y se restituye el carbonilo aquí y el amino, ¿verdad? Este es entonces el complejo enzima-producto. Aquí se completa la primera etapa de la reacción, ¿sí? Y este intermediario tetraédrico sería el estado de transición para la formación del producto, ¿sí? O sea, es la transformación del complejo enzima-sustrato a complejo enzima-producto. Y recién después entra a actuar la molécula de agua en la segunda etapa. Entonces aquí la molécula de agua va a actuar como nucleófilo y va a atacar a este carbono carbonílico, ¿sí? Pero, como este enlace es muy estable, ¿quién le activa la molécula de agua? Nuevamente la histidina. Ahora la histidina que al salir este grupo, fíjense que ya sale una porción del péptido, que es el producto 1, la histidina queda sin el protón, entonces nuevamente actúa como base. Aquí tenemos catálisis básica, ¿verdad? Esta histidina sustrae un protón del agua, dejando el agua en forma de OH. El agua en forma de OH es un nucleófilo más potente que ataca al carbonilo, formando un nuevo intermediario tetraédrico que finalmente se disocia, liberando el segundo producto y dejando la enzima libre en su mismo estado, en el mismo estado que se encontraba originalmente. Entonces, fíjense que se da en un mecanismo de dos etapas. Primero, se forma un intermediario tetraédrico para dar el complejo enzima-producto. Este es el estado de transición. Y luego, en una segunda etapa, la disociación del complejo enzima-producto por ataque de una molécula de agua, que tiene otra vez su propio estado de transición, que es el intermediario tetraédrico. En las proteasas de serina, así rápidamente, en las proteasas de serina el mecanismo es muy similar, solo que en lugar de una cisteína en el sitio activo tenemos una serina.
La serina, debido a la presencia del OH, es nucleófilo. Pero el OH en sí es un nucleófilo débil. Por tanto, el carácter nucleófilo de esta serina está potenciado por la histidina que tiene al lado, la histidina 57. La histidina actúa como base sustrayendo este protón de la serina, así mismo como ocurría en las cisteinproteasas, ¿verdad? Entonces, en lugar de tener un grupo OH como nucleófilo, tenemos un grupo alcoxi, que es cuando un alcohol pierde su protón, ¿verdad? Entonces, el carácter nucleófilo de la serina está potenciado por el carácter básico de la histidina que retira su protón. La serina, ahora con su oxígeno cargado negativamente, va a atacar, hace un ataque nucleófilo al carbonilo, forma un intermediario tetraédrico, que es el estado de transición. Luego, este intermediario tetraédrico se disocia, se rompe el enlace peptídico y tenemos ya el complejo enzima-producto. Este es un intermediario acil-enzima. Fíjense que hay unión covalente entre el producto y la enzima. Por eso es que este es el prototipo de catálisis covalente. Un ejemplo importante de catálisis covalente. Luego, aquí se completó la primera etapa. Luego, entonces, se da el ataque de una molécula de agua. Otra vez, la histidina, por mecanismo de catálisis general básica, retira un protón del agua, potenciando la nucleofilia del agua, que ahora ataca al intermediario acil-enzima, formando un nuevo intermediario tetraédrico y posteriormente se libera el producto. Entonces, tanto en las proteasas de cisteína como en las proteasas de serina son mecanismos de dos etapas. En una primera etapa hay un ataque nucleófilo de un grupo R, ya sea de cisteína o de serina, ¿verdad? Cuyo carácter nucleofílico está potenciado por la histidina que tiene al lado, y se forma entonces un primer intermediario tetraédrico que luego da lugar al intermediario acil-enzima. Y en una segunda etapa ataca una molécula de agua para formar un nuevo intermediario tetraédrico para liberar finalmente el producto. Bueno, entonces rápidamente vamos a responder a preguntas que son referidas a esas enzimas. Sabiendo que los iones de metales pesados forman compuestos estables con sulfuros, es probable que la presencia de iones mercurio detenga la actividad de, bueno, hay que ver cuál de estas enzimas tiene en su sitio activo un sulfuro, o sea, una cisteína. La respuesta es D, las caspasas. Las caspasas son ejemplos de cisteín proteasas o tiol proteasas. Tripsina es una serin-proteasa, carboxipeptidasa es una metaloproteasa, lisozima es no es una proteasa, rompe enlaces glicosídicos, y la pepsina es una proteasa aspartica. A ver, la similitud entre una serin-proteasa como la tripsina y una cisteín-proteasa como la papaína, acabamos de ver las similitudes de la serin-proteasa y cisteín-proteasa, es que ambas actúan por mecanismo de catálisis ácido-base. Esta respuesta en realidad no es del todo incorrecta, pero no es la más correcta, porque el mecanismo principal que opera en la catálisis de la serin-proteasa y cisteín-proteasa es mecanismo de catálisis covalente. Ese es el mecanismo principal. Efectúan un ataque nucleófilo al carbono carbonilo de un grupo amida. Esta respuesta es correcta. Ambas efectúan un ataque nucleófilo al carbono carbonílico. ¿Sí? En las primeras por el OH de una serina y en las otras por el SH de una cisteína. Poseen un grupo H que actúa como nucleófilo en el sitio activo. Esto es válido solamente para la serin-proteasa. Pertenecen a la clase 1 de óxido reductasas, nada que ver. Poseen el mismo cofactor en el sitio catalítico, no, porque no tienen cofactor. Estas enzimas no tienen cofactor. Son proteasas en las que el ataque nucleofílico inicial al carbonilo del enlace peptídico lo lleva a cabo una molécula de agua. Se está refiriendo a las proteasas que tienen mecanismo de una sola etapa, ¿verdad? La respuesta correcta, vamos a ver. Proteasa, el VIH, pepsina y papaína. Bueno, la papaína no.
Proteasa del VIH sí, porque es una proteasa aspartica, y la pepsina también. La papaína no. La papaína es una cisteína proteasa, por tanto no puede ser. Tripsina, quinotripsina y elastasa, ninguna de las tres. Las tres son serin proteasas, mecanismo en 2 etapas. Tripsina, papaína y proteasa glutámica. La tripsina y la papaína no, porque son serin y cisteína proteasas respectivamente. Proteasa glutámica, pepsina y carboxipeptidasa A. Esta es la respuesta correcta. ¿Sí? Las tres son proteasas por mecanismo de una etapa en las cuales el nucleófilo principal y primero es el agua. Una disminución de pH en 2 unidades afectaría el mecanismo de la enzima papaína específicamente. Bueno, no da tiempo de revisar, pero la papaína actúa a un pH óptimo entre los valores de pKa del grupo tiol de la cisteína y el grupo imidazol de la histidina. ¿Sí? Si el pH baja mucho, porque la cisteína tiene que estar desprotonada como tiolato y la histidina debe estar protonada para que la enzima sea activa. Entonces, si el pH baja mucho, la cisteína se puede protonar y ya no va a haber ataque nucleófilo. Si el pH sube demasiado, la histidina se va a desprotonar y tampoco va a poder participar de la catálisis. Entonces, si el pH disminuye, ¿qué es lo que pasaría? Afectaría el mecanismo específicamente protonando la histidina, lo cual impediría la ruptura del enlace peptídico. No. Si el pH baja, se va a protonar la histidina, pero eso no va a impedir la ruptura del enlace peptídico, porque queremos luego que la histidina esté protonada. Bloqueando la reacción en el intermediario tetraédrico e impidiendo la formación del producto. No va a ocurrir eso. C, incrementando el carácter básico de la histidina 159, lo cual impide su participación en la catálisis. No. Si baja el pH se va a protonar y lo que se va a incrementar es el carácter ácido de la histidina, no su carácter básico. D, disminución del carácter electrófilo de la molécula de agua con incapacidad de hidrolizar el intermediario sin la enzima. No. El agua no puede tener luego carácter electrófilo. ¿Sí? El agua tiene carácter nucleófilo. Y por último, impidiendo el ataque nucleófilo de la cisteína al sitio activo del grupo carbonilo. Esta es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque habíamos visto que la cisteína tiene mayor carácter nucleófilo cuando está el sulfidrilo en forma de tiolato. Y eso se favorece a un pH mayor al pKa de la cisteína. ¿Sí? Si el pH baja, entonces la cisteína se protona y se vuelve un nucleófilo más débil. Y bueno, creo que vamos a ir dejando por aquí porque ya nos pasamos bastante en nuestro tiempo de clase. Yo por eso les avisé que podían salir los que así quisieran. Los ejercicios que no se pudieron resolver en clase quedan a cargo de ustedes. De cualquier manera, yo esta tarde voy a subir las respuestas del ejercitario y cualquier duda que tengan pueden avisarme, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Con respecto a la nomenclatura y todo eso, hay que saber cada subgrupo y subgrupo como más o menos. No, sí, es muy importante tu pregunta. En realidad, lo que tienen que saber sí o sí son las clases, ¿verdad? Las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué tipo de enzimas hay en cada subclase? ¿Verdad? Por ejemplo, si yo le digo que una quinasa, tiene que saber que es una traferasa de clase 2, o una proteasa, tiene que saber que es de clase 3, o una peroxidasa o una hidrogenasa, deshidrogenasa, tiene que saber que es de clase 1, ¿verdad? Y algunas subclases, las subclases más importantes, las que mencionamos, por ejemplo, entre las indrolasas, tiene que saber a qué subclase pertenecen las proteasas, o entre las quinasas, por ejemplo, que son 2.7, solo esas más importantes que mencionamos. Porque fíjense que, por ejemplo, hay un tema que vieron con el profesor. Por ejemplo, dice, una enzima está clasificada como 3.4.21.6. Obviamente, ustedes no pueden saber, tal vez, hasta la clase 3, van a saber que es hidrolasa. Subclase 4,
¿Qué es proteasa? Esas sí tienen que saber, porque todas las proteasas van a ser 3.4. Y las proteasas son un grupo demasiado importante de hidrolasas, ¿verdad? En todo caso, entre las hidrolasas, por ejemplo, las proteasas y las glicosidasas, tienen que saber. Después el resto es la misma, ¿verdad? Ahora, este punto 21.6 es imposible saber. Sin embargo, si ustedes se fijan en este caso, uno se puede asustar al ver esto, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan en las opciones, van a ver que no son de clase 3, ¿verdad? Por ejemplo, acá dice, una cascada reversible de amplificación de señales. Estos son quinasas. Las quinasas son transferasas, clase 2. La segunda también corresponde a una quinasa, también es clase 2. O sea, por descarte ustedes van a llegar a la respuesta en este tema. La deshidrogenación, al decir deshidrogenación ya sabemos que es clase 1. El transporte de protones hacia el fluido gástrico, esto es una bomba transmembrana, clase 7. Y la E dice el transporte de electrones. El transporte de electrones es óxido reductasa. O sea, se dan cuenta que solo por descarte ustedes ya van a saber cuál es la respuesta correcta. Y esta dice la activación de un simógeno en una cascada de amplificación irreversible. Las cascadas de amplificación irreversible son por proteólisis parcial. Claramente estamos hablando de enzimas hidrolasas. O sea, ni siquiera tenían que saber acá el 3.4. Clase 3 nomás tenían que saber ustedes para responder este tema. No sé si queda claro. ¿Verdad? Siempre que se les pida algo más específico, que ustedes necesitan información más específica, se les va a dar esa información. Se les va a dar o en el enunciado o en forma de una figura, no se vayan a preocupar. O sea, el examen va a estar diseñado para que ustedes respondan sin el material. Cualquier información que se necesite se les va a proporcionar, así que no se preocupen por eso. ¿Queda claro? Dale, profe, muchas gracias. Bueno, espero que tengan una excelente semana y nos vemos.